Buenas noches, mi nombre es Rafael Esteban Silva Cruz, soy originario de la Ciudad de México y alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 21023738. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Derecho Procesal Penal a cargo de mi asesor, el maestro en Derecho Arturo Trujillo Ramos, en fecha jueves 31 de agosto de 2023. Por ese conducto, me permito exponer mi participación del reto número 1, que lleva por título ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? A preguntas planteadas daré contestación a las siguientes. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor Máximo Langer, en su libro titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, expone que se refiere principalmente a la difusión desde una perspectiva exterior a los países centrales, la cual debe de ser tomada en cuenta como una hipótesis que puede ser examinada al estudiar procesos de difusión. Así también se refiere a que puede proveer, como las leyes, las normas y políticas públicas que se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen a los países centrales, tales como son África, América Latina y Medio Oriente, que tengan la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos. Esto significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento en el mundo globalizado. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede incurrir de diferentes maneras. La difusión horizontal o semihorizontal y difusión triangular desde la periferia. Con respecto a la difusión horizontal y o semihorizontal, podemos considerar lo siguiente. Las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actos en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos, sin la participación sustancial de actos de países centrales. En el caso de la difusión triangular, desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Pero actores de países centrales y también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Típicamente, en este caso, actores y países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de las reformas. Los actores de los países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar a las reformas. En la pregunta B, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios en Latinoamérica? El proceso penal latinoamericano tradicionalmente ha sido definido como el proceso inquisitivo. Este apelativo se refiere al diseño general del sistema y particularmente al papel del juez en el mismo. Este no solo se encarga de juzgar, sino que también de dirigir la investigación que busca esclarecer la verdad de los hechos delictivos. En el proceso penal inquisitivo hay dos personajes claves: la persona a quien se le imputa un delito, llámese el imputado o reo, que es el objeto de persecución penal, y el mismo juez. Otros roles importantes son los de la policía, que se concibe como un colaborador del juez en la investigación, y de igual manera los del fiscal o anteriormente conocido como Ministerio Público. Este es un personaje teóricamente independiente que representa a la sociedad. Su papel es acusar o hacer cargos, es decir, calificar el delito si considera
que el imputado lo ha cometido y solicita una pena. Finalmente, el otro personaje importante es el defensor del reo. Sin embargo, en el proceso inquisitivo, el papel de la defensa era limitado. El imputado era concebido como un objeto de proceso, más que como un sujeto de derechos. Así, la investigación o sumario era secreta, aún para el procesado. Este podía ser detenido e interrogado, aunque no se le informara cuál era el delito que se le había imputado. El tiempo de la detención se encontraba limitado y la investigación tenía que terminar con un auto de procedimiento que puede denominarse auto de detención. Si el juez ordenaba la llamada detención preventiva, Alberto Binder y Julio Mayer no fueron los únicos actores latinoamericanos promoviendo códigos acusatorios en Latinoamérica. Durante los años 80 y 90, una importante red sobre el proceso penal surgió en la región. El trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando con el sistema de justicia penal, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. La relación entre los miembros de la red consiste en su común envolvimiento en la promoción del código acusatorio como una solución a los problemas de debido proceso, ineficiencia y falta de transparencia en los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Los miembros de la red son entrepreneurs legales que invierten parte de sus recursos económicos, políticos y o simbólicos en sus esfuerzos por promover códigos acusatorios y se conocen entre sí como reformas de códigos. De esta manera, a partir de la reforma de 2008, el numeral 20 de nuestra Carta Magna señala que el proceso penal será de corte acusatorio y oral. ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la determinación de nuestro texto constitucional? Pues bien, el sistema de proceso penal acusatorio se suele distinguir para efectos analíticos y explicativos del sistema penal de corte inquisitivo. De esta manera quisiera mostrar cuáles son las diferencias medulares entre uno y otro sistema. En el sistema penal de corte inquisitivo, las funciones de investigar, acusar y juzgar a una persona que es presuntamente responsable de haber cometido algún delito residen en una misma autoridad. Es una sola autoridad la que investiga, la que acusa y la que emite un veredicto, una sentencia respecto de la responsabilidad o la inocencia de una persona. Sin embargo, en el sistema acusatorio, estas tres funciones se encuentran divididas, mismas que vamos a ver en los juicios orales en México, en donde la investigación va a correr a cargo de la Fiscalía auxiliada por la Policía. La acusación va a estar de igual manera construida por la Fiscalía y luego van a haber tres figuras distintas dentro del ámbito del Poder Judicial que van a desarrollar diferentes tareas. Por un lado, los jueces de garantía, que van a estar atentos a las primeras diligencias. El juez o tribunal de juicio oral, en donde se van a materializar precisamente las audiencias de juicio oral, que es el proceso penal acusatorio. Y finalmente, un juez encargado de la ejecución de las penas y de la vigilancia penitenciaria, de tal suerte que en esta unión o diferencia de funciones se centra uno de los principales divergentes entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. El sistema inquisitivo se encuentra basado en un principio de desconfianza que implica que todo debe de quedar por escrito, de tal suerte que en un proceso inquisitivo se van acumulando una gran cantidad de hojas y diversos tomos para poder llevar adelante un proceso penal, mientras que en el proceso de corte acusatorio se encuentra basado en la confianza, en la publicidad y en la transparencia,
con el auxilio de la tecnología que permite grabar a través de medios electrónicos todo lo actuado en el juicio. En México, el antiguo sistema penal inquisitivo transitó a un sistema penal de corte acusatorio, adversal y garantista. Para ello, fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en el país. El Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 abrogó la reglamentación de la pena de 1934. El rezago de México en la procuración y administración de justicia era evidente. En la tercera pregunta se refiere a cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Durante los años 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades en la red mediante publicaciones a conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que la USAID había comenzado en los años 80 y apoyaron las reformas procesales y penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. Uno podría argumentar que la ola actual de la reforma en esta realidad es un ejemplo de difusión desde el centro dado que la USAID y otros actores internacionales contribuyeron a la formación y expansión de la red a lo largo de América Latina. Sin embargo, dado que la red ya había estado activamente diseminando sus ideas a través de medios tales como la Escuela de Derecho Procesal Penal Cordobesa, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Proyecto del 86 y el Código Modelo, muchos antes que la USAID y otros actores internacionales estuvieran interesados en la reforma procesal penal latinoamericana. Este desafío puede ser rápidamente desestimado, aunque es cierto que el apoyo de la USAID y otros actores internacionales fue crucial para la expansión de la red. Estas agencias solo se involucraron porque fueron persuadidos por los argumentos de los miembros de la red. En ese sentido, el involucramiento de los actores internacionales no es desafío alguno a la idea de difusión desde la periferia. Por el contrario, es un perfecto ejemplo del subtipo difusión triangular desde la periferia. Como cierre, quisiera agregar en cuanto a la pregunta planteada sobre la opinión en la que se indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Lo que ocurrió en el año 2008 es que México se unió a lo que decía Máximo Langer como una ola de reformas procesales penales latinoamericanas, iniciando 2 décadas antes de nuestra reforma constitucional, por una red de expertos activistas del sur que propusieron reformas que, aunque no idénticas, incluyeron de manera general la práctica de juicios orales y públicos, la introducción o fortalecimiento del Ministerio Fiscal y de la decisión de poner a la Fiscalía en lugar del juez a cargo de la investigación preliminar. La reforma constitucional en materia de justicia penal en México y sistema penal acusatorio. La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo importantes cambios en el sistema de justicia penal mediante la modificación de 10 artículos, desde el 16 al 120, del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. El texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México
se relacionan uno del otro en cuanto al objeto de seguridad, al procesado y a las partes del proceso en general. El disfrute de garantías que le permiten en igual de condiciones asumir conforme a la ley las resultas del proceso. Las doctrinas constitucionales han elaborado un sinnúmero de garantías que se traducen en las llamadas garantías del debido proceso, las cuales señalan el acogimiento de los principios acusatorios, legalidad, oportunidad, publicidad, oralidad, inmediación, celeridad, entre otros. Muchísimas gracias.